Muy bien, bienvenidos, bienvenidas a todos. Esta es una nueva masterclass que hacemos los miércoles. Mi nombre es Luis Díaz y soy el creador de Liberación de la Memoria Celular y el autor del libro La Memoria en las Células. Y el día de hoy es el día de entrevistas, en donde les presento personas que están haciendo el trabajo de CMR de manera muy creativa y combinado a veces con otras metodologías, y facilitadores, facilitadoras que realmente están haciendo una diferencia, están contribuyendo al mundo, al cambio que todos queremos. Y esa es la razón por la que entreno facilitadores, justamente para multiplicar el trabajo. Y hablando de entrenamiento de facilitadores, mañana es el último día para que se registren y comiencen con este nuevo grupo. O sea que no se dejen estar. Si estaban pensando hacerlo, es el momento. Es una gran oportunidad de cambio y transformación que los va a dejar con la boca abierta. El trabajo de CMR es sumamente profundo, práctico, transformador. Dura 9 meses, es todo por internet y es una combinación de neurociencias, inteligencia emocional y sanación ancestral, que les va a sorprender lo práctico y lo rápido cómo funciona. Y el día de hoy está con nosotros Carolina Orozco, que vive en Francia, tiene su práctica profesional en París. ¿Qué tal, Carolina? Abre tu micrófono. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola Luis, hola a todos. Pues mira, muy bien, muy contenta de estar aquí con todos ustedes, de compartir este momento. Después de tanto tiempo, justamente hablando de facilitadores, pues todo comenzó por ahí. Ya que hablamos de esto, qué gran principio, hace años cuando lo pasé y nunca pensé justamente a dónde me llegaría, a dónde me llevaría y llegar a este momento, ¿no? Después de todo el recorrido. Entonces, bueno, todo eso me hace pensar en todo ese recorrido para llegar a este momento y me hace muy feliz y muy agradecida de estar aquí con todos ustedes y espero en este momento compartir lo mejor que pueda mi experiencia y llegarlos y que compartamos todos juntos este momento. Gracias. Y tú eres nacida en Colombia y te fuiste de chiquita a Francia, ¿no es cierto? Sí, desde los 8 años llegué a Francia, por lo cual es muy probablemente que en un momento dado busque alguna palabra en español, algo así, pero claro que una se lo más fácilmente está familiarizada con la lengua francesa. Pero bueno, desde que entré en CMR y que comencé todo esto, quiero decir que ya se me abrió un poco más el lado latino. Estamos en Francia, entonces supongo que para allá son buenas tardes, aquí ya estamos de noche. Una hora más y los recibía en pijama, no quiere decir la temperatura. Y efecto, llegué aquí muy pequeña y bueno, pues como mucho seguí una escolaridad francesa, estudios franceses, estudié comercio, contabilidad, finanzas, como muchos para llevar primera etapa de vida una carrera como manager de tiendas de lujo y darme cuenta con el tiempo, a pesar del éxito, a pesar de la buena posición social y de los resultados profesionales que obtenía, pues me sentía muy infeliz. Creo que en un momento dado, todo mi recorrido, mi historia personal, mi infancia, me llegó de golpe y durante muchos años, desde pequeña incluso, siempre me he hecho algunas preguntas. Y el hecho es que llegué un momento en que, recuerdo muy bien el momento en que estaba encima de mi terraza, de mi ático, el último piso de Madrid, y me daba cuenta que lo tenía todo.
supuestamente todo lo que se suponía que uno tenía que tener en esta vida para ser feliz. Una buena cuenta bancaria, un buen trabajo, buen material, y sin embargo yo era la mujer más infeliz en ese momento. Y tomé conciencia que llevaba muchos años con ese sentimiento, sin buscar verdaderamente qué es lo que fallaba en mí. Y bueno, en la impulsividad, en un resentir, lo dejé todo, de así, de golpe, lo dejé todo, y después de muchos años de haber estado por Europa trabajando, volví a Francia con una maleta y un viejo gato, a volver a comenzarlo todo desde cero. Y comencé así, buscando por aquí. ¿Qué te llevó a buscar CMR? Lo que me llevó a buscar CMR es que yo había seguido muchos entrenamientos antes, había estado en diferentes escuelas de desarrollo personal que nos daban como garantía, ¿no? Un bienestar, un equilibrio, incluso más, ¿no? Poder desarrollarnos realmente como personas. Y yo estaba muy atraída por todas esas propuestas, todos esos objetivos que se veían verdaderamente como algo milagroso que yo estaba buscando. Y después de muchos años, llevé más de 10 años en desarrollo personal y haciendo todo tipo de terapias, una amiga me habló de ti. Una amiga una noche me habló de ti y me dijo, deberías escuchar un poco, Luis. Y recuerdo muy bien esa noche, aún recuerdo perfectamente la primera noche que te escuché, así como ahora en estos momentos otros nos están escuchando. Y entendí algo que me cambió por completo el chip esa noche, que era justamente la primera vez que yo lo escuchaba, para que veas lo extraño que podía ser, después de tanta gente, tanto coach, tanto gurú, tanta cosa que fui a buscar por toda parte del mundo, dijiste algo así como que la relación que había entre el cuerpo y la mente, la relación que había entre un pensamiento y una emoción. Y esa frase, esa cosa tan sencilla que podría ser para muchos, a mí me hizo como un golpe, que como que había encontrado la respuesta a la pega que generaba todo lo que estaba buscando y todo lo que había aprendido. Fue tanta mi emoción que yo esa noche salí al restaurante a festejarlo. Yo recuerdo, una vez que terminé tu clase, salí a festejarlo como una gran encuesta que me encontraron. Y ahí comencé a escucharte, seguir los entrenamientos hasta llegar a ser facilitadora. En la clase, el entrenamiento de facilitador fue algo para mí muy revelante porque pude sanar muchas cosas, me pude descubrir y darme cuenta finalmente lo que yo quería, para cuál estaba dispuesta, y así fue como todo con eso. Hasta llegar a tener mi consultorio, mi práctica, y ya ejerzo desde hace años en París como facilitadora CMR, y además que te digo, hace años yo era la única. Aquí en París nadie había escuchado, en Francia escuchaba hablar de que era memoria celular, para eso. Nadie tenía conciencia de eso. Y hoy en día ya se ha vuelto como el boom, todo el mundo habla de memoria celular, todo el mundo habla de células, pero yo sé perfectamente que pocos lo hablan o lo entienden como aquí lo entendemos, y como aquí lo practicamos y como aquí lo transmitimos. Y eso para mí hace toda la diferencia, y hace seguramente también la diferencia para los consultantes y la gente que viene y que confía, porque ellos mismos se dan cuenta que después de muchas terapias y de haber algunas otras terapias de memoria celular, se dan cuenta que sí hay algo de muy diferente aquí, que de verdaderamente da resultados y puede llegar a cambiar vidas. ¿Y cómo responden los franceses a esto? Tú trabajas en francés, ¿no? Con ellos, por supuesto. Yo trabajo en francés y en español. Trabajo en las dos cosas. Cuando hay algún latino por ahí, ¿ok? Aparte del mundo, otra cosa, o francés. Trabajo en las dos lenguas, pero claro, más en francés. ¿Y cómo lo reciben los franceses? Bueno, mira, aquí estamos en el país de Descartes, ¿de acuerdo? Es decir, yo pienso, entonces yo soy, por lo cual es un desafío de meterlos al cuerpo, es un desafío sentir. Pero la verdad es que hoy en día yo me doy cuenta que hay mucha más apertura, la gente está mucho más abierta y lo reciben bastante bien. Lo reciben bastante bien porque finalmente, frente al sufrimiento, frente a la emoción, frente al sentimiento, todos somos iguales. Uh-huh. Eso,
frente a la enfermedad, como al sufrimiento, en ese aspecto todos somos iguales. Y cuando hablamos de esa esencia de humana, ahí se puede llegar a cualquier ser humano, porque justamente lo que tiene esta práctica es que no tiene ningún concepto religioso, ni cultural, ni político, ni económico, por lo cual es un acceso simplemente humano a cualquier ser. Entonces, en ese aspecto, cuando ya pasamos algunas barreras, responden muy bien. Sí, y esa es una de las intenciones más fuertes que yo le pongo al entrenamiento, ¿no? Que sea neutral, ¿sí? Que sea abierto, que reciba a todos. A veces hay personas que me han dicho, tú no hablas de Dios, ¿sí? En ningún momento. Y mi respuesta es, bueno, Dios ha sido manipulado de tantas maneras. Sí. Cada uno le pone el significado que quiere. Y ha sido utilizado para matar, ha sido utilizado para controlar, para infundir miedo, para infundir culpa, para infundir vergüenza. Es una palabra tan corrompida, ¿sí? Que hay que encontrar una nueva palabra, ¿sí? Entonces no voy a usar eso que la gente usa para excluirse y para dividirse. Eh, no, porque no sirve, pues justamente esa es la fuente del dolor. La división, la exclusión, el lenguaje condenatorio, avergonzante, culposo que utilizamos entre unos y otros. Entonces, no, vamos a crear un nuevo lenguaje, ¿sí? En donde se incluya eso que llamamos Dios de una manera diferente. Sí, y es más, como yo digo, es una palabra muy corrupta, efectivamente, y tan utilizada de tantas maneras que a partir del momento en donde se pronuncia dispara una cantidad de creencias y de controversias que más aquí en este país, eso sí que no se podría utilizar para nada, ¿no? Cuando estamos aquí como mucho otro tipo de ideología. Y ahí se damos cuenta justamente del poder de las palabras, del poder justamente que tiene cada palabra en función de cada historia. Y es muy importante justamente, y el trabajo de facilitador entra en ese aspecto, en mi experiencia, que es justamente de purificar, ¿sí? de entrar en un sentido, en una neutralidad en el cual justamente llegamos a todos como seres humanos, en un terreno donde todos nos identificamos, porque es un terreno común, es un terreno humano, en el cual finalmente las palabras no tienen mucha importancia. Y yo soy de las que digo muchas veces a mi consultante, llámelo como quiera. Quiero decir que finalmente no tiene mucha importancia el nombre que podamos dar a las cosas, lo importante es cómo se siente justamente y volvemos a esa base, ¿okay? Porque muchas veces me dicen... Y que usemos un lenguaje que incluye, ¿sí? Un lenguaje que es abarcativo. Otra palabra que está muy manipulada y que también ha sido muy corrompida es amor, la palabra amor. La palabra amor se usa para cualquier cosa, ¿sí? Mira, Y, cómo me lo sacas de la boca, efectivamente. sí, sí, lamentablemente son palabras hermosísimas que han sido utilizadas para dividir, excluir, fragmentar. Entonces sí, hay que crear un nuevo lenguaje realmente que Sí, incluya. y como mucha gente habla de amor, habla de Dios, habla de tantas palabras que tienen tanto poder, tanto simbolismo, y la verdad es que pocos finalmente sabemos lo que significa. Yo estoy muy sorprendida de ver cómo personas que no se aman o que hablan de amor, que hablan de querer que encontrar el amor, por ejemplo, creo que no hay un consultante que no sea soltero, que no quiera encontrar su pareja y que me lo pida de una cierta manera, que hable de esto hasta que finalmente el encuentro consigo mismo, el proceso interior personal, lo lleva a ese lugar donde solamente es amor. Y una cosa que justamente yo he notado es que esta vida, esta energía de vida, esta energía que alimenta nuestros sentimientos, finalmente nos damos cuenta que qué es lo que puede ser ese amor. Y ahí es cuando ya finalmente nos damos cuenta que es mucho más grande y que hasta ahora todas las películas, todos los libros, todos los discursos que hemos podido tener no nos ha llevado verdaderamente a entender o a sentir lo que es eso, porque es más allá de una definición, es un sentir, una experiencia muy grande. Bueno, vamos al tema de hoy, A los ver, saboteadores. Cuéntame por qué
cuando yo te pregunté qué tema te gustaría elegir, elegiste este. ¿Por qué? ¿Cómo llegaste a darte cuenta de estos 4 saboteadores que cuando me los contaste, evidentemente, sí, es tal cual, ¿sí? ¿Cómo te diste cuenta? ¿Cómo fue? Mira, cuando tú me hiciste esa pregunta, yo en el momento me la puse en un lugar y lo solté esperando justamente qué me iba a decir mi sentir. Y estaba justamente ahí haciendo otras cosas cuando me vino de repente eso, y ya claro, ahora eso es el tema para mí súper importante y diría crucial en mi experiencia como facilitadora, ya que son mis propios consultantes los que me han enseñado y mostrado ese aspecto, que he notado al principio de mi práctica, como muchas veces avanzábamos muy bien, se encontraban cosas, se daban resultados fáciles, pero podía llegar un momento en que de repente separaba el progreso, separaba el avance, separaba hasta llegar finalmente a lo que se llama la sanación total. Cuando yo hago una entrevista de orientación, siempre pregunto al consultante al final, bueno, ¿qué esperas de mí y a dónde quieres llegar? ¿No? Como para saber cuál es su objetivo y darme cuenta primero que todo si soy capaz o no de responder a su objetivo, ¿no? Entonces, y me doy cuenta que muchas veces hemos podido llegar a lo que yo llamo a los 10 metros antes de llegar a todo el objetivo final que sentimos y que nos lleva durante años muchas veces motivando, y cómo al último momento nos podemos sabotear, podemos caer o volver a repetir la carrera sin finalmente nunca llegar al final. Y por momentos no lo entendía, me frustraba, se daba, y poco a poco fui viendo esa repetición, no que finalmente, pero sí me doy cuenta, escuchando, y que habían en el vocabulario de ellos, habían en la experimentación, en lo que me reflejaban, comportamientos, frases, situaciones que se repetían, a la cual yo comencé a darle mucho más importancia y mucha más atención. Y a partir de ahí me fui también a poder estudiar un poco a nivel neurociencias cómo funcionaba este tema. Entonces, cuando me pides eso, para mí era evidente porque yo llevo como facilitadora, justamente una de las cosas que yo hago ahí es evitar que caigan en esa trampa. ¿Ah? Porque entonces, en un momento dado, entre más la persona avanza casi y más dolor, más sufrimiento, más historia tiene, muchas veces esa trampa puede justamente aparecer con más fuerza, con más intención de hacerte caer. Entonces yo he venido trabajando justamente según cada cual, cómo llevarlo a que no caiga en esa trampa, por muy poderosa que pueda ser. Entonces eso vino a mí de una manera muy evidente, que hace parte de algo que me toca mucho, que me estimula mucho, y que me he escuchado también decir en una emisión de radio que me hicieron hace unos meses, cuando yo también me volví a escuchar, no caigan en la trampa, no, como algo importante para mí, para que se den cuenta que sí es posible, que de verdad si sobrepasan esas trampas, si sobrepasan eso, van a lograr exactamente lo que están buscando, porque esto no es una utopía, ¿ok? Esto es algo muy real, y la sanación y la transformación que estamos buscando y que sentimos profundamente en nosotros es algo muy real, porque si no lo fuera, no lo sentiríamos, no lo buscaríamos. Entonces, eso es lo que me vino aquí a llevar a transmitir esto. Y justamente también son cosas que los facilitadores tienen que atravesar en sí mismos, estos propios sabotajes, ¿no? Que yo les llamo, son como los gatos entre las piernas, ¿no? Que no te dejan caminar y en algún momento te hacen caer. Y son mecanismos totalmente inconscientes, porque uno no se sabotea de manera consciente, ¿sí? Esto sucede detrás de las cortinas. Pero justamente el trabajo nuestro que hacemos es poner a la luz, exponer a la luz estos mecanismos para que los podamos desarmar. Luego que están desactivados, entonces ahí entra la nueva programación. Bien, entonces vamos a comenzar con el primero, y les digo a los que están
escuchando. Si tienen algún comentario o alguna pregunta durante, lo pueden hacer. Hoy no está Najiba para leernos, o sea que yo me voy a estar ocupando de eso, así que voy a hacer lo mejor posible. Y también pueden levantar su manito y hablar en algún momento. Entonces yo acá tengo algunas imágenes, justamente para que sirvan de guía. Entonces cuéntanos, ¿cuál es el primer proceso que tú has descubierto? Mira, una de las cosas que yo he notado es cuando llegan a mi consultorio, muchas veces son personas que ya han hecho mucha cosa antes, ya tienen mucha experiencia a nivel de desarrollo personal, búsqueda y terapéutico. Y vienen a mí y llega un momento que yo escucho justamente como una especie de rutina y que vienen diciendo justamente que lo que están haciendo hasta ahora o lo que han venido haciendo no les ha funcionado. Han podido llegar a un entendimiento, han hecho análisis, han entendido de dónde viene, qué es lo que tienen, qué es lo que les pasa, han podido encontrar también en otras partes mejorar, sentirse mejor a través de liberación de emociones energéticas y otros, pero siguen sin poder verdaderamente llegar hasta donde Dios piensa, hasta lo que sienten de verdad. Entonces, el hecho de pensar que esto no funciona, aquí es una de las primeras creencias y trampas que nos llevan a desistirnos porque tenemos la sensación que ya lo hemos visto. Porque efectivamente hay palabras que se parecen, hay entradas que pueden ser similares y nuestro cerebro de una cierta manera comienza a identificar las zonas que ya han experimentado lo que puede ser similitud en su experiencia terapéutica y comienza a decirse, esto ya lo he visto. Y ahí comienza un diálogo en el cual se va desarrollando todo lo que se ha venido haciendo para decir finalmente esto no funciona, entonces hay desistimiento. Y ahí es cuando yo veo que justamente hay muchas personas que ya llevan eso practicando y que comienzan a transformarse en lo que yo llamo turistas terapéuticos, ¿no? Van de terapia en terapia, van retomando, con siempre la intención de pensar que están haciendo lo que es necesario para ellos, sin darse cuenta que eso se está volviendo con el tiempo una distracción. Claro. ¿Ok? Entonces, esto de que no funciona es lo que no me imaginaba, porque justamente muchas veces nosotros entramos en una terapia con una cierta idea o entramos en un trabajo personal con la idea de lo que tenemos que encontrar, con la idea de lo que tiene que ser, sabiendo que la mente por lo general siempre está buscando un orden, siempre está buscando darse seguridad y sentirse acogido. Y la mente necesita tener un objetivo, tener los pasos claros y saber por dónde vamos. Lo que pasa es que cuando trabajamos con el cuerpo, cuando trabajamos, muchas veces no sabemos, nos metemos en una puerta, pero no sabemos muchas veces lo que vamos a descubrir por detrás. Entonces yo digo, siempre hay un momento en que la mente justamente no puede entender eso, porque justamente no estamos pasando por la mente, estamos pasando por el cuerpo, tomando un camino diferente. Entonces esa resistencia en la cual la mente no puede captarlo todo, se convierte en la primera zancadilla que nos lleva justamente a desistir porque ya no estamos en algo que puede ser racional o analítico. ¿Sabes qué? Me acordé ahora, mientras hablabas, me acordé de un consultante que tuve hace como 10 años atrás, aquí en California, y él sacó un programa de sesiones conmigo. Él vivía a unas 9 horas de donde yo estoy, o sea que condujo para tomar sus sesiones. Sacó una habitación de hotel por varias semanas para hacer el programa conmigo y pagó por adelantado, ¿sí? Y cuando está conmigo en la primera sesión y yo lo empiezo a guiar para que se conecte con el cuerpo y haga el proceso de autoempatía, después de un rato abre los ojos y me mira y me dice, si yo hubiera sabido que esto es lo que íbamos a hacer,
no hubiera venido. Mira. Y le dije, bueno, pero aquí estás. Me dice, sí, aquí estoy. Y seguimos. Y bueno, esto fue hace 10 años atrás. Él me sigue escribiendo, me sigue agradeciendo. Me dice, yo sigo usando el trabajo que me enseñaste. Logró muchos cambios, muchos beneficios. Pero aquí es un buen ejemplo, ¿sí? Es como que, bueno, él no tenía ya muchas salidas y ya estaba aquí, ya había manejado, ya había pagado, ya había pagado el hotel, ¿sí? Y eso de alguna manera lo llevó a continuar. Pero cuando no tenemos todas esas fuerzas, decimos, va, esto no me gusta, no lo hago, ¿sí? Y yo siempre digo, si tu mente supiera cuál es la salida al problema que tienes, ya hubiera salido, ¿sí? O sea que tú no sabes realmente cómo hacer el trabajo, porque si lo supieras ya lo hubieras usado, ¿sí? Exacto. Y mira aquí qué buen ejemplo, ¿no? Todo lo que se hubiera perdido esa persona si justamente una parte de él no le hubiera llevado a protegerse, tomándolo ya pagando antemano, tomando el hotel. Mira Ujú. aquí como justamente hay dos partes en nosotros, una que sí efectivamente está buscando, quiere avanzar y todo, y la otra parte que justamente pone esas resistencias, ¿no? Y esas zancadillas, y que son muy subconscientes, porque justamente es difícil que nosotros podamos llegar a, no se puede a identificarlo de primera, porque es cierto que las personas buscan de verdad, con toda su voluntad, a querer mejorar, a querer salir de esta, Ujú. pero sin darse cuenta justamente. Por eso es que me parece importante comenzar a identificarlo y comenzar a darse cuenta que es lo que hay detrás finalmente de esa motivación. Entonces, para hacerlo práctico esto, vamos a invitar a las personas que están escuchándonos, vamos a invitar a que se conecten con ustedes mismos y que se den cuenta si hay algo de esto en ustedes, ¿sí? Si ustedes se encuentran haciendo este turismo terapéutico, como le llama Carolina, y creen que ustedes saben cómo es la salida a su situación y desafían al terapeuta o a los terapeutas diciéndoles lo que tienen que hacer, ¿sí? Si es eso lo que ustedes están haciendo, lo van a hacer por el resto de su vida sin obtener resultados, porque no se ponen en un lugar de confianza y apertura y permitirle al profesional hacer su trabajo. Bien. Bueno, si hay comentarios o preguntas, agréguenlos. Me dicen aquí que no se ve bien el texto. ¿Ese es el caso? ¿Tú lo ves, Carolina? Sí, yo lo veo, está pequeño, pero yo lo veo. Y mira Ah, que estoy con gafas y de noche, pero no sé cómo los otros lo verán. bueno, vamos a ver qué dice. Yo tengo... Bueno, vamos a avanzar entonces. Ujú. ¿Avanzamos? Ok. Bien, el segundo saboteador, ¿cuál es? Mira, es un saboteador justamente que podría venir de par con el primero. Ujú. Efectivamente, muchas veces se pueden aliar justamente los dos, ¿no? Para darse más de la mano y tener más fuerza. Como cual que es lo mío es demasiado, o ya es muy tarde, o lo mío no tiene solución, yo no tengo solución, ¿ok? Porque mi historia es muy fuerte, porque mis heridas son muy graves, porque ya llevo demasiado tiempo justamente intentándolo, ¿entiendes? Entonces justamente, no, aquí no hay nadie para poder ayudarme porque justamente lo mío es demasiado, ¿de acuerdo? Ujú, Y ujú, justamente me pasó esta mañana con una de las consultantes que llegó a decirme exactamente esa frase, y con un dolor además porque pensaba que justamente yo no podría ayudarla, ¿no? Porque lo suyo no tendría solución y que ujú, se daba cuenta que no podía hacerle que lo que yo le pedía sin darse cuenta, y al contrario estaba súper contenta porque me daba cuenta que estamos en pleno sabotaje, en plena trampa, y que eso para mí quiere decir otra cosa más. Entonces, cuando se da cuenta, efectivamente, ahí sí pudo, sí fue capaz de hacerlo todo y se dio cuenta que le entró una esperanza, le entró una confianza en el proceso que la llevó justamente a terminar su sesión de manera fantástica. ujú.
Pero entonces, cuando ahí detecté efectivamente que era esto. Y es darse cuenta también, y me hace pensar en otra consultante que llegó después de, creo que llevaba 20 o 25 años en terapia, creo que de adolescente, pues hay personas que comienzan muy jóvenes, de adolescente, y llegó a decirme en un momento dado, cuando justamente ya estábamos sacando la salida, que lo suyo no tenía solución, que de todas maneras ya llevaba los 20 años en terapia y que de todas maneras nadie podía encontrar la solución y que lo suyo era eso. Y ahí me doy cuenta que eso es algo que también nos lleva a otro lugar, que es darme cuenta que finalmente esto me da una cierta forma de especialidad, ¿ok? Yo soy la persona que tiene tanto sufrimiento, tanta historia, que lo mío no puede tener solución. Y de una cierta manera, también nos hacemos esa encaría y nos agarramos a eso, porque eso de una cierta forma me hace especial. Claro. ¿Ok? Yo soy la persona. Y eso aquí es algo que finalmente, de una cierta manera, sin darnos cuenta, pues le podemos tener justamente bastante apego y ahí puede estar el lado positivo del por qué yo sigo contándome esta historia. ¿Okay? Entonces, no solamente es demasiado tarde para mí porque lo mío es demasiado, y sin embargo sigo yendo de terapia en terapia buscando igualmente solución. ¿Entiendes? Entonces, es cuando yo digo que esas dos se van de la mano, podrían ir de la mano. La una comienza por la otra y viceversa. Y esto es algo, Carolina, ¿te acuerdas que lo tratamos en el entrenamiento? Que cuando alguien viene y nos dice, hice tal método, apliqué tal terapia, hice tantos años de esto, hice tantos años de lo otro, y nada me funciona, si ese patrón sigue igual sin cambiar, yo soy el próximo que no le va a funcionar. Exactamente. ¿Sí? Entonces, como facilitadores, como terapeutas, necesitamos tener herramientas para cambiar a estos saboteadores. Este patrón tiene que cambiar porque es como querer sacarte debajo de los pies la alfombra en la que estás parada, ¿sí? O sea, el problema está en nuestra mente. Nuestra mente está programada para creer que mi problema es demasiado grande, que esto no va a funcionar, ¿sí? Conmigo no va a funcionar, ¿sí? Como que soy incurable, ¿sí? Entonces, presten atención, esto es una bandera roja. Cuando alguien trae este diálogo interno, ahí es donde hay que ir a trabajar. Ese es el primer trabajo que hay que hacer. Hay que desmantelar esta convicción, porque si no, tú eres el próximo en la lista, ¿sí? Efectivamente, no solamente eres el próximo en la lista ¿cómo decir? La ironía de la cosa es que al pensar esto y a ir más en terapia, a buscar otro terapeuta, otra solución, se está convenciendo aún más de que tiene la razón. Entonces ya la terapia, el trabajo personal no se vuelve algo que estoy haciendo para yo sanarme, pero sí solamente para convencerme de que efectivamente yo soy esa persona que no tiene solución. Entonces ahí justamente el trabajo terapéutico se puede volver irónicamente contraproductivo, porque le estamos ayudando, si no lo encontramos, si llegamos a desactivar esto, a encontrar la salida, le estamos ayudando incluso más a quedarse en ese lugar. Entonces, para que vea cómo es este juego justamente entre el querer, el poder, cuáles son esas trampas inconscientes, qué es lo que está pasando verdaderamente con mí, y que podamos entender justamente cuál es el funcionamiento de ese subconsciente, cuál es el funcionamiento de esta mente. ¿Qué es lo que se ha creído esta persona cuando era muy chiquita, ¿sí? Que le hizo crear esta personalidad artificial que la hace repetir indefinidamente el mismo récord, ¿sí? Como que sigue el mismo disco girando una y otra vez. Sí, sí, siempre está ahí, siempre se queda, pues, simplemente, cada cual está sirviendo simplemente a volver a repetir ese disco. Entonces, los que están escuchando, para hacerlo práctico,
presten atención si ustedes están haciendo esto, ¿sí? O si conocen a alguien que está haciendo esto, porque este es el centro del huracán, ¿sí? A partir de aquí se desenvuelve todo. Y esto es lo que hay que atacar y esto es lo que hay que desactivar. Bien, seguimos con el próximo. Bueno, este es uno seguramente del cual muchos podrán identificarse, ¿ok? Porque es algo muy común, ¿verdad? Que podría ser el hecho de pensar que no tengo dinero, no tengo los recursos, no puedo pagarme trabajo como me gustaría, efectivamente, ya entiendo, sí pondría, sí le creo, sí confío, cómo me gustaría poder hacerlo, pero lo que pasa es que no tengo. Y Y bueno, de una cierta manera, efectivamente, puede ser que sea una realidad, efectivamente, de que la persona quiere, pero que está en la situación económica, como Claro. muchos me llegan, de que no tiene trabajo, que justamente no tiene trabajo porque tiene ese problema, porque va de trabajo en trabajo sin poder estabilizarse. Entonces ahí se queda uno como encerrado en una espiral, lo que yo digo, el perro que se muerde la cola, ¿no? De que justamente no tiene recursos económicos porque tiene dificultades, tiene problemas relacionales, tiene problemas de poder estar en un lugar y entonces no llega a producir. Y ese no producir le lleva justamente a decir que no tiene dinero y como no tiene dinero, entonces no puede trabajar y como no puede trabajar, entonces y ahí nos quedamos. ¿Okay? Entonces, cuidado con eso, porque aunque al nivel exterior, efectivamente, si yo veo la realidad tal cual, no la podemos contradecir, está claro. Pero yo les quisiera responder con unos ejemplos que yo tengo en mi consulta. He trabajado con una persona que había entendido este círculo vicioso, que siempre y cuando siguiera en esa situación, no podría nunca fomentar nada de prosperidad o de algo positivo en su vida. Y esa persona al final de sus consultas, cuando ya llegó a encontrar trabajo, vino a mí sin trabajo, que es de Martinique, que es una de las islas francesas en el cual hay mucho paro, pocos recursos económicos, y es cierto que la vida allá socialmente es difícil, ¿ok? La gente vive con muy pocos recursos. Sin embargo, entiende eso y al final de su terapia, cuando encontró trabajo, iba viejo, ya la estaba haciendo, ahí me dijo algo que a mí me conmovió bastante, es que había hecho un crédito para pagarse su terapia. Había sacado un crédito. Había sacado un crédito, cuando no tenía trabajo, otra cosa, para hacer su terapia. Eso a mí me llenó muchísimo porque imagínense el querer, ¿no? Lo que puede ser el querer, lo que puede ser la voluntad de verdaderamente de querer salir de algo que la lleva a uno a buscar soluciones y recursos que donde uno tiene. Y yo ahí, bueno, yo ya con esa fuerza, nada la va a parar. Tengo otro ejemplo de una jovencita ella y su familia de origen magrebino, musulmana, por justamente no querer llevar el velo y todo, aquí en Francia hay mucha de comunidad musulmana, y esa joven la echaron de su casa, es decir, sin trabajo, sin recursos, echada de la casa. En el transcurso, cuando viene a verme, estaba sin total poder personal. En el transcurso cae embarazada de un hombre que no la calama. Ahí se le van acumulando las cosas, digamos, de tal manera. Pero le puedo asegurar que esa mujer nunca falló una sola sesión. ¿Ok? Se encontraba los recursos de una manera, dormía en los hóspedes sociales, acogida por las monjas que la acogieron porque no tenía recursos, pero esa persona nunca falló una sesión y nunca me pidió un descuento ni nada de eso. ¿Ok? Cuando vine a saber lo que es el poder de querer verdaderamente salir adelante, esa fuerza es lo que yo llamo ese fuego interior, cuando uno lo va escuchando y lo va alimentando, créanme que de una cierta manera las cosas llegan. Sí, por otro lado están los casos de que como no pueden pagar y su situación es difícil. Yo recuerdo cuando era más joven de hacer descuentos o a veces hasta trabajar gratis sin cobrarles. Y
y en el correr de las sesiones me voy enterando que se cambiaron el auto o que se gastaron un montón de dinero en el shopping, ¿sí? Entonces, como que, ok, no es que no puedo, es que elijo no hacerlo. Entonces, si la persona toma responsabilidad y dice, elijo no pagar por esto, porque es más importante otro tipo de gastos, ¿sí? Entonces, excelente. Ahora, el no puedo es muy relativo, porque a veces pueden. Y existe otra variante, que es que si ese tratamiento fuera para su hijo o para su hermana, sacan el dinero de cualquier lado, ¿sí? Pero si es para ellos, no lo hacen. Entonces, aquí estamos tocando el tema de dinero, que es algo creado para dar valor a las cosas, y estamos hablando de autovaloración o de desvalorización de sí mismo. Entonces, cuando tú cuentas los ejemplos que acabas de contar, estás contando personas que se valoran tanto que son capaces de sacar un crédito, ¿sí? Que son capaces de obtener el dinero de la manera que pueden, que no piden descuentos porque se valoran y porque valoran tu trabajo, ¿sí? Todo lo contrario pasa cuando te piden descuentos, cuando se quejan de su situación, cuando dicen que lo van a hacer y después no lo hacen, ¿sí? O se lo pagan a un hijo, pero no se lo hacen a sí mismos, se postergan siempre, ¿sí? Como que yo no valgo lo suficiente como para sanarme, para sentirme bien, para disfrutar de mi vida. Como hacer pasar en prioridad justamente, ¿a qué le damos prioridad? Entonces aquí pueden dar los motores finalmente, es el valor que yo me puedo dar o en el caso segundo que yo cité, llegar a un lugar de sufrimiento tan extremo que puedo buscar cualquier cosa e invertir con tal de salir de ahí. Ahí es cuando el sufrimiento también se puede volver un motor, un recurso, ¿Sí? una energía para poder justamente ya decir, ok, hasta aquí llegué, ahora sí hago lo que sea necesario de cualquier manera con tal de poder mejorar y salir de esta. A veces la desesperación es el mejor amigo. Exactamente. Ajá. Sí. Entonces, claro, entonces, ahí esto, esta creencia o esta excusa o trampa, me recuerda la historia del perro que ladre, ¿ya? Y el amo pasa por ahí una persona que le dice al amo, pero ¿por qué está ladrando su perro? Y le dice porque tiene la pasta encima de un clavo. Entonces la persona lo mira, pero ¿cómo así? Pero ¿por qué no saca la pata del clavo? Porque le duele suficiente para aullar, pero no lo suficiente para sacar la pata de ahí. ¿Ok? Entonces, ahí es cuando efectivamente, ahí en la consulta como facilitadora, yo trato de saber en qué lugar está el consultante. ¿Ok? En qué lugar, justamente, si está comprometido tal cosa o si no. En ese caso, tal vez es una persona que aún necesita estar en la búsqueda y es muy respetuoso porque todo tiene su tiempo, todo tiene su momento. Querer transformarse, querer sanarse, querer sobrepasar todo lo que hemos tenido como obstáculos u otro, necesita efectivamente de llegar en un momento. Entonces, eso es algo muy personal para cada cual de nosotros. Pero no, como facilitadora es algo que yo chequeo y trato de ver en qué lugar, en qué momento de su vida está esta persona. Aquí en Facebook, María Cristina dice, estos saboteadores son mecanismos de defensa que usa el individuo para protegerse de alguna frustración. Y después agrega, son programaciones que recibe el individuo y las introyecta, y al introyectarlas, los patrones siempre serán iguales. Sí, entonces aquí podemos ver una cosa que efectivamente estos mecanismos de defensa no son algo que porque estamos aquí poniendo en luz, pero que yo no veo como algo verdaderamente de negativo, sino que da información sobre la persona, justamente en qué lugar está. Y he notado
que entre más sufrimiento hay, más historia dolorosa puede haber, más esos mecanismos pueden presentarse de una manera muy, muy fuerte, muy poderosa. Ya que sabemos que la mente justamente lo que está haciendo es protegiendo al individuo. ¿Protegiéndolo de qué? Protegiéndole justamente de volver a ese lugar de dolor o de volver a revivir algo que para él fue doloroso y que guarda y que protege de una cierta manera. Es una manera que tiene la mente de proteger a la persona. Entonces, poder entender eso también es una manera de llevar a la confianza y darse cuenta que hoy en día estamos en otro lugar. Entonces, todo es una manera de cómo abordamos la situación. No es que sea contundente o blanco o negro, pero efectivamente, el mecanismo de defensa que puede haber aquí puede ser justamente al contrario. Ese sabotador puede llegar a ser una puerta de entrada en mi experiencia para poder justamente ver qué es lo que se está protegiendo detrás de esto. Claro. ¿No? Entonces, y esa protección entre más importante justamente es encontrar que más valor hay justamente detrás de esa protección y que al llegar ahí, seguramente ahí encontramos el cambio y la transformación que tanto hemos buscado. Entonces, no se trata simplemente de desmotivar o de ver cosas, pero es ir un poco más allá profundamente para poder entender finalmente qué es lo que está pasando realmente y cómo la mente se está activando, porque hemos notado justamente en neurociencias que hay dos cerebros que justamente comunican exactamente a él, que es el neocórtex, el primer punto fundamental de la memoria, de los recuerdos, de las experiencias, y hemos encontrado otro cerebro que llamamos el cerebro emocional, justamente donde tiene el hipocampo, todo el emocional. Entonces, las dos se están protegiendo. Lo que pasa es que el cerebro emocional, que muchas veces quiere volver y quiere salir adelante, que está buscando esto, está protegido por el cerebro racional que dice, no, ¿qué te pasa? ¿Cómo vamos a volver ahí la primera vez? Fue suficientemente doloroso, no vamos a volver una segunda vez, ¿ok? Esta vez va a ser peor. Entonces, es encontrar justamente cómo los dos cerebros van a poder comunicarse y encontrar un equilibrio ahí para poder permitir a la persona llegar a salir de ese lugar. Entonces, se trata aquí de abordar las cosas con una intención mucho más humana y amorosa que de encontrar, de enfrentar a la persona basándose en el hecho que está encontrando excusas de otro. No. Aquí hay algo mucho más detrás de estos mecanismos, esas trampas, que tienen un significado muy importante para cada persona. Y eso a mí es lo que me apasiona, justamente cuando las revelo, y es lo que me gustaría aquí transmitir y ver, que detrás de esas trampas, detrás de esa implicación, hay algo muy valoroso, algo muy precioso justamente, que están deteniendo, que están protegiendo, pero que puede ser a la vez el miedo más grande que puedan tener, pero a la vez también la salida a la que están buscando. Carolina, voy a leer un par de cositas. Mientras tanto, sería bueno que tú escribas tu manera de contacto, que puede ser tu WhatsApp o tu email. Así la gente que quiere contactarse contigo en el futuro lo puede hacer. Ok, y te marco esto aquí mismo, ¿no? En el chat, Sí, supongo. en el chat. Aquí Leia dice, los voy viendo todos en mí, buenísimo verlos así tan claro, he pasado por todos y a veces acuden a mi mente, pero ya los detecto y los paro y sigo mis prácticas de CMR por mi sanación. Y sí, vengo de muchos procesos de búsqueda y de terapias. Leia está tomando el entrenamiento para facilitadores con nosotros. Gracias, Leia. Y Carola dice, me gustaría saber si puede compartir fuentes de neurociencia. Bueno, en todo caso, eso puedes compartírselo de manera privada. Carola, contáctala a Carolina. Bueno, aquí te puedo dar ya de una, si quieres, hablando justamente de ese cerebro emocional, que es un neurocientífico americano que se llama Antonio Damasio, que justamente los primeros a haber investigado sobre eso, sobre la conciencia, ¿no? Sobre esa conciencia que nos lleva pasándose justamente que no hay conciencia sin sentir. Entonces, lo bueno es que justamente todo lo que estamos haciendo aquí en CMR
La ciencia cada vez más está explorando ahí, dando respuestas claras a ese nivel. Y él fue que encontró justamente ese cerebro emocional y cómo habla de eso. Entonces, yo les recomiendo que lean ese libro que se llama justamente La conciencia es sentir, de Antonio Damasio, se escribe tal cual, parece que fuera un neurocientífico americano, que lo habla de una manera muy clara, muy contundente, para que podamos entender justamente cómo funcionan eso y por qué hay resistencias a esa conciencia. Que es justamente porque no hay transformación, no hay sanación si no hay conciencia. ¿Ok? Si lo puedes escribir, por favor, el nombre, sí. Porque Damasio es uno de los neurocientíficos de vanguardia que conectan lo espiritual con lo científico. Está haciendo un trabajo muy, muy, muy valioso y tiene varios trabajos hechos. Bien. Pues aquí hay otro comentario que dice: yo creo que es el caso de personas con un cuerpo de dolor muy grande y apegados a él. Bueno, María Guadalupe, en realidad todos tenemos un cuerpo de dolor que va variando, va cambiando, y lo que lo genera son heridas emocionales. Lo que está detrás de estos saboteadores son heridas emocionales, son traumas, son situaciones que nos han hecho tomar decisiones acerca de mí mismo, ¿sí? Si yo tomé la decisión, a mí nadie me puede ayudar, ¿sí? O no hay salida para mí, o soy demasiado joven para lograr tal cosa, o soy demasiado viejo para lograr tal cosa, ¿sí? O soy pobre, no puedo, no es para mí. Esas son decisiones que tomamos basadas en heridas emocionales, y el cuerpo del dolor las incluye. Todas nuestras experiencias de dolor del pasado están incluidas en el cuerpo del dolor. Luego, María Guadalupe dice: el tercer saboteador sería como una excusa de resistencia a sanar la situación emocional. Bueno, ya dijimos, no son excusas, ¿sí? Son mecanismos de protección, en realidad. Estamos convencidos. No sé si quieres agregar algo, Carolina. Sí, son mecanismos de protección más bien, porque la verdad, por ejemplo, como les comentaba anteriormente, esta mañana tuve una consultante que llegamos a un lugar justamente donde estos mecanismos se activaron todos, la verdad. Y se activaron con mucha fuerza. Cuando ya llevaba un tiempito trabajando conmigo y quería conocer el cuerpo, ya tiene confianza, me tiene confianza, y de repente veo otra persona que pone mucha resistencia. Cuando me doy cuenta que esos mecanismos están ahí, exploro de otra manera para identificar que finalmente lo que tenía miedo, que estaba protegiendo, es una experiencia que ella tuvo a nivel sensorial, porque cuando lo habla de manera racional nos parece tan importante, pero detrás de esa experiencia, la sensación emocional, lo que ese cerebro emocional había guardado, es que justamente tenía miedo a morir, porque su padre pensaba que su padre la podía matar. ¿Me entienden? Entonces, claro que va a activar unos mecanismos muy poderosos de defensa, porque lo que está protegiendo aquí es su vida. ¿Ok? Entonces, es paradójico de darse cuenta que por un lado la quiere salvar, sanándose, y por otro lado, esa misma sanación puede representarse en alguna parte de su subconsciente como algo que la pueda llevar a estar en peligro de vida, de muerte. Entonces, por eso es que no podemos decir siempre que es una excusa, porque podría ser tomado como que la persona no le importa, no tiene, no. Muchas veces es mucho más poderoso, y ha ido a darse cuenta de eso, descubrió algo que no sabía en ella. No sabía que tenía miedo a morir, y que finalmente todo ese miedo que estaba acumulando se había reflejado en un solo momento en su vida. Y ese momento lo protegía por todas partes. Es decir, que todos sus defensores se activaron. Cuando entendió eso, ahí encontró una salida, una esperanza.
¿Okay? Entonces, claro que son situaciones de mecanismo de defensa, porque la verdad es que yo estoy convencida que todos queremos esa vida, todos queremos ese amor, todos queremos esa salud, ese bienestar, es que no me cabe la menor duda. ¿Por qué? Porque todos estamos habitados por esa vida y la vida siempre busca la vida, cual sea el freno que le pongamos, cual sea la experiencia. Y en ese aspecto le tengo mucha fe a la célula, justamente el funcionamiento, el mecanismo de la célula, que es justamente buscar siempre la salida y la vía de cualquier manera. Entonces, si nos basamos en ese aspecto, en esa inteligencia, podemos darnos cuenta que finalmente lo demás no es una excusa o no es algo negativo o no es algo que yo no sea capaz o que yo no sea lo suficiente o que yo sea, como decir, sin valor o que yo sea débil o que yo sea todos esos juicios que nos ponemos en la cabeza cuando justamente nos vemos no lograr algo que supuestamente queremos. No. Aquí no hay juicio ni culpabilidad ni nada que tener, porque justamente si entendemos eso, podemos ver mucho más allá y darnos cuenta que finalmente lo que estamos haciendo es buscando eso, pero de una forma que parece todo lo contrario. Claro. Ahí es la ironía, digamos. ¿Ok? Bien, pasamos al cuarto. Sí, uno de mis preferidos. Porque ese cuarto justamente lo he visto bastante, más que todo en experiencia, en las personas que ya han llegado a un nivel de identificación con su sufrimiento o con su historia personal, que hace que ese personaje, como decíamos ahorita, que ese personaje especial, aunque sea a través del sufrimiento, se ha vuelto muy poderoso. Cuando hemos pasado muchos años o tenemos la mayor parte de nuestra vida experimentando una cierta forma de vida de dolor, está claro que estamos acostumbrados a eso. Estamos acostumbrados, nos hemos identificado como esa persona y hemos desarrollado un falso yo, que es la persona que sufre, la persona que busca, la persona que está en esta historia. Y es lo que yo llamo justamente el hecho de que si no sufro, no existo. Puede ser contundente, ¿no? Puede ser extraño de decirse, ¿cómo así? Yo no, pero no, es que yo quiero no sufrir, vale. Pero ¿qué va a pasar si mañana ya no sufres más, después de tantos años, después de haber sido esa persona, de tanto? ¿Qué pasaría si tú ya mañana no sufrieras? Cambiaría toda tu historia, te tocaría volver a ser otra persona nueva que yo hasta ahora nunca he conocido, ¿me entiendes? O que he olvidado. Entonces, si no sufro, no existo, quiero decir que el apego al sufrimiento es real. Es algo muy real, porque de un punto de vista biológico hay que saber que entre los pensamientos que hemos podido tener, las historias que hemos podido contarnos y las memorias que revivimos, todo eso crea una química que va a pasar en nuestro cuerpo, primero que todo, ¿ok? De las cuales nuestras células se nutren. Y con el tiempo, nuestra célula, nuestro sistema biológico está acostumbrado a funcionar aquí, así de esa manera. ¿Okay? Sabemos que una célula que más recibe el mismo tipo de alimento se transforma de manera a recibir, estar más adaptada a recibir ese tipo de alimento, que sea un alimento físico, que sea un alimento emocional o mental. ¿Ya? Entonces, se crea una química que efectivamente, por una parte, nos hace ser apegados a eso, porque cuando ya no sufro más, entonces, ¿quién va a alimentar esas células? ¿Ok? Como yo digo, es como un poco el alcohólico, el adicto a otras cosas, está acostumbrado a recibir su dosis. Aquí es igual con las emociones dolorosas o los pensamientos. Por una parte hay eso, por otra parte hay también el miedo a soltar ese personaje, a soltar esa identidad que toda la vida me ha acompañado. Yo recuerdo de una persona que tuvo que hacer un duelo para decirle adiós a su víctima. ¿Okay? Entonces esto lo veo mucho con las personas que están muy metidas con el rol de la víctima y que esa víctima de una cierta manera ha sido el capitán que siempre ha dirigido sus vidas. ¿Ah? Y porque ellos no saben cómo hacerlo, no tienen experiencia con la sanación, no tienen experiencia con el bienestar.
Ujú. Recuerdo otras consultantes que me decían, pero es que cuando yo estoy bien, me siento calmada, me aburro, no sé qué hacer con eso. Me daba hasta gracia. No sabía qué hacer con la paz interior, no sabía qué hacer con el bienestar. Claro. Entonces se creaba mismo problemas ilusorios con tal de volver a sentir eso. Ujú. Entonces, si no siento, no existo, es algo que tiene mucha fuerza. Mucha fuerza porque el cuerpo en ese momento puede reaccionar con tal violencia, con tal energía, con tal dolor, que la persona tiene la impresión muchas veces que puede volver a cero, como si todo esto no hubiera funcionado, como si nada de todo esto hubiera servido. Y ahí nos damos cuenta que es lo que yo llamo justamente la última batalla, ¿no? La batalla entre los dos capitanes, el antiguo capitán que tiene ese rol de víctima, que tiene esa identidad de sufrimiento, y el nuevo capitán que apenas está apareciendo, sabemos que conduce mejor, sabemos que es más tranquilo, pero que finalmente no conocemos. Claro. Entonces ahí esa dualidad, hay como un combate interior ahí en esa dualidad, que justamente yo estoy muy atenta para que no caigan en esa trampa, ¿ok? Para que entiendan. Porque es como la vida, ¿no? ¿Cómo aprendo yo a vivir a partir de un lugar que hasta ahora no he experimentado? Es un salto a lo desconocido que puede ser muy terrorífico, ¿ok? Ujú. Puede ser, es como saltar al vacío, soltar ese personaje, soltar esa identidad, saltar al vacío esperando que me recoja un filete o que me coja es como me decía una consultante, saltar como al salto del elástico, ¿no? Yo sé que el Ujú. elástico me va a agarrar, pero es invisible aquí. Saltar ¿Okay? sin red. Ujú. Claro, Exacto. en realidad nos apegamos siempre a lo familiar, a lo conocido, ¿sí? Por eso se habla de la zona de confort a la que nos apegamos, que no es confortable, pero nos quedamos ahí, ¿sí? Mejor bueno conocido que malo conocido que bueno por conocer, ¿sí? También se dice en el refrán. Aquí hay un comentario de María Guadalupe. Dice, adictos al papel de víctimas, las religiones que nos programan para sufrir como camino de redención o llegar al cielo, programaciones terribles de telenovela con final feliz, sufrir para llegar a la felicidad momentánea. Sí, Interesante punto de vista, sí. Y Rosaura dice, definitivamente es el gran dilema soltar esas creencias y soltar las lealtades a sus dolores, a la herencia familiar de ver sufrir a otros y no parecerme a ellos. Esas partes se necesitan armonizar. Ujú, sí. Efectivamente, se necesita volver a hacer un trabajo de aprendizaje, de volver a confiar, justamente, confiar en uno mismo, en sus ujú, capacidades, descubriendo, confiar en la vida, ¿ok? Porque aquí lo que hay es miedo a soltar, es miedo a la sanación, eso es algo conocido finalmente, ¿eh? Miedo a ujú, sanarse, miedo al confiar, miedo a lo nuevo, a lo desconocido. Entonces, imagínense que son todos finalmente esos miedos ancestrales, arcaicos, ¿ah? A soltar esa lealtad. ¿Cómo yo voy a seguir amando a mi familia cuando toda mi familia sufre y yo dejo de sufrir? ¿Quién voy a ser yo? Entonces, aquí, ¿por qué la llamo mi favorita? Porque finalmente llevan a una red mucho más amplia muchas veces que que nuestro propio personaje. Hay, hay un sistema arcaico que puede incluso ser cultural y muchas veces efectivamente también familiar. ¿Cómo seguir viviendo? ¿Cómo seguir siendo parte de esta familia si yo no soy la que sufro con él, como ellas? Entonces, verlo más allá es entrar justamente en esa conciencia de vida, bueno, ya hablamos aquí al principio de esta masterclass, del amor justamente, de confiar en eso que de todas maneras, ¿ok? Eso va a aparecer. Pero claro, no es que se aparezca ya, no es que se salten, de vez en cuando efectivamente tratamos de darle un poquecito si es necesario, en mi caso, pero siempre mostrando que esa red existe, esa red de seguridad existe y que ese ser que va apareciendo a medida que lo va soltando, tiene un poder, tiene un saber, tiene una inteligencia, tiene una conciencia y que eso es mucho más poderoso que cualquier cosa que he podido vivir hasta ahora.
o que ha podido aprender. Y cuando ya se va encontrando eso, que es lo que me parece a mí maravilloso en este trabajo, es ver esa transformación cuando a partir de ese momento se va encontrando ese ser, va apareciendo, algo va floreciendo en nosotros mismos, que nos hace sentir, no pensar, porque efectivamente esto no puede ser intelectual. Uno no puede convencer a una persona de decir, sí, 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 salta, que no te preocupes, todo va a ir bien. Que va, no. ¿Ok? Pero si yo voy sintiendo esa fuerza en mí, esa vida, ahí ya cambia totalmente todo. ¿Ok? Entonces es una graduación donde las cosas se van dando. Pero si no sufro, no existo, es algo que efectivamente puede ser un poco incluso chocante. ¿Cómo así que me estuviera pegando aún más? Y es más, yo recuerdo cuando ya las personas me decían, pero es que si ya no sufro, pierdo todos mis puntos de orientación. ¿Ok? Claro. Ya la vida me parece extraña, ya no sé qué hacer. Ya no sé ni cómo levantarme, una persona así, me quedo ahí cansado, que no sufro, pero ahora ¿qué hago? ¿Ok? Cuando toda mi vida ha sido buscar soluciones y ahora que la encuentro, ¿qué voy a hacer? Es cuando yo veo aquí una persona que me está inventando cuentos porque ya va bien, ¿usted por qué está aquí? ¿Por qué sigue conmigo? ¿Me entiendes? Cuando ahí nos podemos incluso apegar al terapeuta, apegarnos a él pensando que no, que aún necesito cuando ya no necesita. ¿Ok? Y esto es lo que yo llamo el último salto, por decirlo así, la última transformación, la última trampa o sabotaje que se puede haber para justamente ya pasar del otro lado. Sí, y esto es un arte realmente, que el facilitador ayude a la persona a atravesar estos velos, ¿sí? de ilusión, de fantasía, que realmente nos convencen de que las cosas son de una manera, aunque sean de otra. Aquí María Guadalupe agregó, es como la familia de un alcohólico que no sabe manejar su vida cuando el alcohólico deja de beber. Y aquí en Facebook hay otro comentario de Graciela que dice, si es la única forma de vivir el sufrimiento, es lo que nos enseñaron muy bien, y el cuerpo se hace adicto a esa creencia. Bien, bueno, Carolina, estamos llegando al final. ¿Cómo te has sentido? ¿Cómo ha sido para ti? Yo muy bien, muy a gusto, aquí me quedo, si no me quedo. Estar aquí compartiendo esto, mi experiencia que me parece tan maravilloso, como decía, yo nunca pensé que escuchar una clase como hoy, esta masterclass, algún día podría llegar a sentir esto, a sentirme tan ilusionada, tan contenta, tan feliz en el rol que me llevó, en poder compartir, en poder sobre todo aprender tanto, tanto del ser humano, tanto de la vida a través de cada uno de ustedes. Esto es algo increíble, porque ok, la gente dice que aprende de uno, de lo que pasa, pero yo les digo, no, aquí es un dar o recibir mucho, porque esto es una conexión ante todo de humanidad. Y yo digo siempre, esto es un trabajo de igualdad. Aquí no hay uno más o uno que es, no, porque yo recibo tanto, entiendo tantas cosas, como yo digo, esta masterclass salió porque mis consultantes me lo enseñaron, ¿ok? Porque fueron ellos que me hablaron, fueron ellos que me llegaron, que me hicieron ver cómo funcionan, cómo... Después yo le busco nombres y definiciones, ¿ok? Pero son ellos que me enseñaron todo esto. Y esto me parece tan grandioso, tan valoroso, que finalmente salgamos más allá de que se puede, que no se puede, que sufro, porque finalmente lo que yo noto es que todo esto es un rol, es un juego, es como un teatro, ¿no? Que cuando ya se da cuenta que finalmente no puede salir del teatro, no puede salir del rol, entonces podemos volver a ser humanos. Y en esa humanidad no hay nada que hacer, todo se hace, ¿ok? Dejamos fluir esa humanidad, dejamos fluir ese ahí, dejamos de querer ser esto o lo otro, o la que sufre, la que no sufre, la que sabe, la que no sabe, deja ese rol. Hoy sufro, mañana no, y después río, y después ya lloraré y volveré a reír, y todo eso es la vida, quiero decir. Pero creo que es el apego finalmente a esos roles que aprendimos en un momento dado en nuestra infancia, a esos momentos en los cuales nos quedamos paralizados, bloqueados por X razón, que finalmente es todo. Pero cuando entendemos que es mucho más sencillo que todo esto, que finalmente nos complicamos muchas veces por muchas cosas, y por eso quería compartirles esto, porque es mucho más sencillo de lo que uno cree. Si uno sobrepasa estos miedos, estas creencias,
se darán cuenta que la vida, busca la vida y que todo se hace por uno mismo. Lo único que tiene que hacer es experimentarlo, ¿ok? Dejarlo experimentar, paso a paso, día a día. Si hoy lloro, lloro, hoy en día sé que lloro, mañana lloro adentro, una hora que voy a reír, después, ¿entiendes? Y eso es la vida. Y no buscarle más complicación, porque realmente es muy sencillo. Y para mí la sanación es llegar a esa sencillez, simplemente. Esa es mi conclusión. Bueno, aquí hay muchos comentarios, la gente está muy contenta. Gloria López, Ana Carolina, Malu, Rosaura, te mandan muchos saludos. Y vamos a ver en Facebook. En Facebook. También. Bueno, ya nos estamos quedando sin tiempo, pero les agradecemos a Carolina fundamentalmente por haber estado aquí con nosotros y haber podido extraer estos puntos esenciales, ¿sí? Estos gatos entre las piernas que se nos mezclan y que nos hacen caer. Y creo que esto le ayuda a muchas personas que están escuchando, pero fundamentalmente es de gran ayuda para otros facilitadores y otros terapeutas, para que no pierdan la atención de estos puntos, ¿sí? Porque estos puntos sabotean los programas de transformación que nosotros creamos. Entonces, si no los vemos a los gatos, nos van a hacer caer, ¿sí? Excelente. Bueno, Carolina, muchas gracias. Gracias a ti por la invitación y gracias a todos ustedes por su presencia, por darme esta oportunidad. Un abrazo a todos los que han participado. Nos vemos prontito, el próximo miércoles. Chao, chao. Chao, chao.